Castración química. El sexo está también en el cerebro. ¿Usted cree que la ley de castración química para violadores es un castigo adecuado? Los invito a participar de esta publicación ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Vamos ahora a minutos de las 23 horas, o más bien ya hemos sobrepasado ese horario, son las 23:01, a comenzar a desarrollar los temas que les anunciamos hace algunos instantes. ¿Y qué tal si comenzamos con esa propuesta que lo mencionaba allá? Presentó la anterior semana a la Asamblea Legislativa la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, un proyecto de ley para implantar la castración química a personas que hayan cometido el delito de violación a menores de 14 años de edad. Estamos en los estudios de Bolivisión con la alcaldesa del Alto, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas noches. Juan Pablo, buenas noches. Por supuesto, buenas noches a todos los televidentes. Gracias a ustedes por darme la oportunidad una vez más de poderme dirigir a la población. Y como usted lo mencionaba, estaba revisando un poco porque sí hemos presentado el pasado jueves. Esta propuesta, esta iniciativa, esta sugerencia, iniciativa legislativa es un perfil de anteproyecto que, bueno, amparados en la Constitución Política del Estado, quien dice que un ciudadano, una ciudadana puede presentar una sugerencia, iniciativa legislativa y la obligación, en este caso de la Cámara de Senadores, de tratar este documento está también estipulado dentro de la misma Constitución. Enseguida nos va a explicar las características fundamentales de este proyecto, pero un antecedente que no podemos dejar de mencionar es el trasfondo en el que se inscribe esta propuesta, es decir, un panorama de violencia inusitada contra los menores, niñas, niños y adolescentes en el país. De acuerdo a estadísticas oficiales, que creo que son las que mencionó en la presentación del proyecto, en el año 2017 se habrían registrado 1.824 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes en todo el país. Y llama la atención que la ciudad del Alto, de la cual es alcaldesa Soledad Chapetón, ocupe el segundo lugar en casos de violaciones a niñas, niños y adolescentes, con 558 casos el año 2017. ¿Es este panorama y estas cifras de verdad estremecedoras las que han llevado a plantear esta propuesta, alcaldesa? Definitivamente, Juan Pablo, no hay una realidad de la cual no podemos hacer, como comúnmente se dice, cerrar los ojos o hacer oídos sordos. Hay una necesidad, diría yo, y hay una exigencia también por parte de los ciudadanos de a pie de poder tomar acciones inmediatas para poder de alguna manera frenar, endurecer la norma que es la solicitud, que es la sugerencia que nosotros hemos presentado este pasado jueves. Y digo nosotros porque agradezco, me han acompañado consejos educativos de la Ciudad del Alto, que son la representación de los padres de familia, de unidades educativas, la misma representación de la dirigencia de la Ciudad del Alto. Creemos nosotros de que en mérito a esta necesidad y esta exigencia de la sociedad de que nos estamos deshumanizando, de que hay una lista, una estadística que va aumentando, que va incrementando semana tras semana, mes tras mes, uno va contando acciones de violencia, en este caso violaciones a menores de edad, que es un grupo poblacional vulnerable en nuestro país y en el mundo. Y obviamente copiando, mirando también legislación comparada en otros países, asumimos de que esa es una medida que puede ser factible para nuestra sociedad y para nuestro país. Permítame recordar un dato más. Actualmente la legislación, el Código de Procedimiento Penal, establece una sanción de entre 20 a 25 años para quienes cometan un delito contra menores de 14 años. ¿Qué cambiaría en esa legislación, específicamente en el Código, si se aprobara la propuesta que usted ha presentado? Sí, en el Código Penal, en el artículo 308 en adelante, especifica, además de los 20-25, hay también una sanción máxima de 30 años sin derecho a indulto. Y la propuesta escrita que hemos presentado inscribe de que
además de la sanción que obviamente el proceso de investigación y la justicia determine para el violador, además se incluye una castración química en el doble del tiempo de la sanción. Si le han dado una sanción de 20 años de cárcel sin derecho a indulto o 20 años de cárcel de privación de libertad, entonces se tendrá que someter a un tratamiento de castración química de 40 años ese violador como atribución y parte de la sanción dentro del Código Penal. Esa es la propuesta específica que estamos planteando. Sabemos de que dentro de nuestro contexto y dadas las experiencias o las referencias que muchos han tomado en cuenta durante este tiempo, puede no ser una medida que elimine, si vale el término, los actos de violación, pero de alguna manera, reitero, responden a una necesidad de endurecer la pena frente a estas personas que obviamente vulneran, lastiman, perjudican inclusive el derecho a la vida de estas personas y obviamente su desenvolvimiento normal en su crecimiento. Esas son las características y la parte central de la propuesta. Ahora han surgido algunas objeciones. Por ejemplo, un diputado del MAS, tengo aquí registrado su nombre, Elmar Callejas, ha indicado que no bastaría con una reforma al Código de Procedimiento Penal, sino con una reforma a la Constitución Política del Estado, porque supuestamente este cambio de normativa afectaría derechos humanos de las personas. ¿Cómo observa este punto de vista? Totalmente absurdo, Juan Pablo, porque, a ver, la libertad de transitabilidad igual es un derecho. Aquí estamos hablando de una sanción, y la sanción de privacidad de libertad para el violador es cuando ya se ha generado el proceso de investigación y se lo ha declarado culpable. En muchos casos, inclusive, asume el violador la responsabilidad, se declara culpable. Por lo tanto, el hecho de que se someta a una castración química implica parte de la sanción a ese violador. Si estamos hablando de los derechos humanos del violador, hay que hablar también sobre los derechos humanos del menor que ha sufrido la violación. Y obviamente nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Entonces, aquí hay que privilegiar el derecho del menor. Hay que privilegiar ese derecho de más de 1000 niños que han sufrido vejámenes el año 2017. Y ya el año 2018 también la misma Fiscalía Registro genera una cantidad de 251 violaciones en el país. Estamos hablando de una estadística de 16 casos al día en Bolivia que se registran casos de violación. Entonces, no podemos obviamente buscar simplemente objeciones a el procedimiento. Vuelvo a reiterar, he escuchado el pronunciamiento de varias autoridades nacionales de acuerdo a esta posición. Sé que el año 2013 también se ha debatido o se ha intentado debatir el tema y se ha frenado el mismo, indicando de que eso generaría un gasto al Estado, hablando del tema económico. Pero nosotros queremos volver a poner este tema en mesa, ya de manera formal, ya con documentación y respaldo, ya con un proyecto, con un perfil de proyecto a la Cámara de Senadores, porque realmente creemos de que debemos hacer algo que esté en nuestras manos, porque el hecho de modificar el código está en realidad en manos hoy día de nuestros legisladores. Vamos ahora al debate del tema que posiblemente sea relativamente nuevo en el país, pero tiene ya una larga data en otros países. En Perú se está discutiendo el tema, en Europa algunos países han adoptado esta medida, en Estados Unidos también algunos estados. Y la principal objeción que se pone a esta propuesta es la siguiente. La castración química es un tratamiento médico que consiste en la inyección de una sustancia que inhibe a la persona del deseo sexual, de la erección y de la producción de semen. Pero no soluciona el mal patológico que existe en esta persona que lo lleva al delito de la violación. Entonces, los que objetan esta medida dicen se está yendo por una salida biológica, pero no por una solución a una mente perversa que es capaz de delinquir y de realizar la violación, sino con su propio cuerpo, con algún otro objeto. ¿Qué nos dice ante esas objeciones? Sí, sin lugar a duda es un tema que hay que complementar en investigación, ¿no? No tenemos, por ejemplo, un dato estadístico
público al cual uno pueda acceder de las reincidencias, por ejemplo, de las personas que llegan a tener sanción, que se demuestra que hayan generado un acto de violación a un menor de edad. Sí se conoce, pero no se cuantifica, que es uno de los factores que, por ejemplo, puede tener de debilidad este perfil de proyecto y que obviamente las autoridades nacionales pueden y tienen en sus manos la posibilidad de poder acceder a esa información y complementar la misma. Por otro lado, obviamente en todos los procedimientos, porque este es un procedimiento evidentemente químico y médico, necesariamente tiene que acompañar un tratamiento psicológico. Pero ¿cuál es el antecedente que nosotros tenemos en nuestro país? Muchos de estos violadores, puede ser que no sean todos, pero muchos de los violadores, que es lo que se conoce, vuelvo a reiterar, públicamente, a lo que uno tiene acceso, dicen que se sienten arrepentidos y que han cometido este acto cuando estaban en estado de ebriedad. Entonces, ¿cómo puedes, obviamente, frenar, garantizar de que esa persona que ha hecho daño una vez no vuelva a hacerlo? Es una forma esta. Puede ser que hayan otras, perfecto. Entonces, a estas personas, a estas autoridades nacionales que dicen, no es esta la medida, entonces, ¿cuál es? Lo que estamos pidiendo es una acción inmediata a un flagelo, a un tema que no podemos quedarnos simplemente mirando o cuantificando en temas estadísticos. Entonces la reacción tiene que venir acompañada con una propuesta. Nosotros por eso pedimos esta, a mi entender, y también al análisis que hemos accedido y que hemos podido tener en la Ciudad del Alto, que es la razón por la que nos motiva y nos preocupa este flagelo y hacer esta solicitud en contrapropuesta, es justamente de alguna manera endurecer esta disposición legal, porque tenemos el Código Niño, Niña, Adolescente, tenemos disposiciones legales que de alguna manera le dan el cuidado a nuestros niños en nuestro país, pero no está garantizando este tema. Entonces ahí es donde nosotros apuntamos, y le vuelvo a reiterar, Juan Pablo, por supuesto, si hay otras alternativas más, se tendrán que sumar a esta para, por ejemplo, prever o ver de que podamos inclusive evitar de que ocurran este tipo de delitos. Entonces, por lo dicho, no estaríamos hablando a través de la castración química de una solución al problema de las violaciones, sino de una medida que tiende a reducir este fenómeno. Es una sanción, por supuesto, y evidentemente lo que queremos es no seguir contabilizando estas cifras. No podemos como país, así seamos el séptimo, el sexto a nivel mundial, como refiere también algunas estadísticas de alguna investigación que se ha tenido, de que Bolivia está entre el séptimo o sexto país que tiene una mayor cantidad de violaciones a menores de edad, pero no podemos por eso quedarnos mirando lo que ocurre en nuestro contexto. Por eso creemos nosotros de que es una alternativa el hecho de endurecer las penas en Bolivia, y que obviamente se pueda generar como una sanción la cual evite reincidencia, la cual evite de que estas cifras sigan aumentando. Porque podría existir el riesgo, por ejemplo, al no existir una solución al carácter patológico de una persona que esté recibiendo el tratamiento médico para la castración química en libertad y proceda a un caso de reincidencia en violación con algún objeto físico que también equivale a una violación. Eso demuestra que es una solución parcial al tema. Bueno, es una alternativa sin duda, es una alternativa, y bueno, el freno de que existan más actos de violación en nuestro país implica obviamente un contexto mayor. Si uno quiere agarrar y decir, bueno, tenemos que eliminar, como en algún momento hablamos de temas que son sensibles, que son de interés nacional, de interés de la ciudadanía, como por ejemplo los actos delincuenciales, la inseguridad ciudadana, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los matamos a todos los rateros o generamos trabajo para todos? Que el Estado pague, como en otros países, a los que no tienen trabajo les den un bono. O sea, yo creo que es necesario mirar alternativas de las cuales nosotros podemos hoy día accionar, y lo que creemos es de que si bien estas normas nos están dando la posibilidad de sancionar, de generar un freno, no están siendo suficientes. Entonces la castración química, como usted decía hace unos minutos atrás, tiene antecedentes en Latinoamérica y en el mundo de otros países que han aplicado, que han sumado esta medida a su legislación de sanción y ha frenado o ha disminuido
los casos de violación. Entonces no es tampoco un experimento, no es algo que, bueno, se nos ocurrió y salió, sino que miramos también legislación comparada. Colombia, que es uno de los países que ha aplicado esta medida, y como usted hacía mención también, Estados Unidos, Irán, entendemos de que son países que inclusive le genera la sanción del pago de este tratamiento químico a los violadores, como tiene que ser, como debería de ser. Y son alternativas que han disminuido, reitero, estas cifras que son obviamente alarmantes, preocupantes, y que tienen que, por supuesto, darnos y hacernos reaccionar para poder, si no es endurecer las penas o endurecerlas, en qué medidas o en qué escalas, pero tenemos que reaccionar y hacer algo por el tema. En Perú se está debatiendo actualmente una medida similar. La diferencia con la propuesta que usted ha planteado consiste en que ya se ha aprobado en primera instancia en el Congreso peruano la medida que se caracteriza por la cadena perpetua más la castración química, a diferencia del proyecto suyo que implica una duplicidad de la pena, o duplicidad, doblar la pena, para decirlo en términos más precisos. Pero se ha acusado a los proyectistas de esta medida en Perú de ser demagógicos con el tema de la castración química, aunque se apoya el tema de la cadena perpetua. ¿No hay algo de esto en su propuesta? No hemos previsto este tema, básicamente porque hay muchas acciones que podríamos evidentemente sugerir que implicarían inviabilizarían en realidad su tratamiento, harían de que no se trate el tema porque se tenga que tocar una norma mayor. En este caso, la Constitución Política del Estado le garantiza a los menores un cuidado, genera las alternativas de modificación de códigos y leyes, como es el caso, y te da la posibilidad también, como hemos reiterado en la legislación comparada de otros países, más nuestra realidad, no tenemos cantidad de casos menores. No es que son casos aislados, y va en incremento inclusive en muchos casos. Las ciudades grandes somos las que quizá tenemos este registro mayor, que es obviamente preocupante, lo cual nos hace pensar de que esta medida es una alternativa necesaria y factible para nuestra legislación. El tema, desde luego, es muy sensible, y las investigaciones y estadísticas que se han llevado a cabo al respecto hablan, por ejemplo, de que la mayor cantidad de violadores de menores y de adolescentes se encuentran en los propios hogares. Son los hermanos o los padres o los tíos o los padrastros quienes cometen los delitos de violación en mayor porcentaje que personas desconocidas. Un tema, insisto, muy sensible, que a propósito de esta entrevista ha generado algunas reacciones en las redes sociales. Vamos con Piti Garamendi con algunos de esos comentarios para que a su vez también los comente la alcaldesa de El Alto. Piti. Gracias, Juan Pablo. Como tú lo dices, vamos a dar lectura a la opinión de nuestros televidentes. Nos escribe Denis Vargas y dice: la castración química es un paso para mejorar los castigos a los delincuentes. Una mano dura es lo que hace falta a la justicia de este país. Victoria Párraga nos escribe y dice: considero que sí es adecuado, pero esperemos que la aprueben, para que así ya no se escuchen esos casos de violación. Yeselín Ticona nos dice: sí, está bien, pero opino que debería haber cadena perpetua, ya que podrían seguir haciendo daño a la sociedad. Vamos con el último comentario. Vico Menacha nos escribe y dice: el gobierno debería aprobar estas leyes a ojo cerrado, porque estamos hablando de personas dañinas a la sociedad. Como ha escuchado, alcaldesa, parece que hay una tendencia en los comentarios que hemos mencionado a endurecer las sanciones, porque obviamente la situación es crítica y merece un tratamiento urgente, y también disposiciones que traten de, si no resolver, por lo menos aminorar este fenómeno. Sin duda, Juan Pablo, y hay muchos otros detalles que uno puede ventilar en este tema. Volvemos a reiterar, la acción de eliminar cualquier delito, cualquier flagelo, implica obviamente una acción y un análisis y una participación activa de toda la sociedad. Eso no estamos desconociendo, porque dicen las estadísticas evidentemente que son padrastros, hijastros, son muchas veces padres a los propios hijos. O sea, hay una necesidad de, por supuesto, generar una sensibilización, una participación activa de toda la sociedad, y este camino es uno de los caminos que puede ayudar a disminuir estas cifras. Este es uno de los caminos que puede de alguna manera frenar. Mire,
las cárceles todavía tienen acceso los menores a las cárceles. O sea, hay muchas razones por las cuales, reitero, se plantea, se sugiere, se pide de que se analice esta alternativa de endurecimiento de la sanción al violador a menores de edad. Entonces, reiteramos de que aquí hay una propuesta seria, hay una propuesta con justificación. El día de hoy también se ha decidido solicitar una reunión con el presidente del Senado, a quien también hemos saludado por la reacción, la respuesta que él ha tenido frente a esta solicitud, esta iniciativa ciudadana, porque él dijo, sí, es un tema que hay que tratarlo, y creemos de que esa es la reacción que deben tener las autoridades en el legislativo, de que analicen el tema. Y yo vuelvo a reiterar, creemos de que este procedimiento, este endurecimiento de la pena en otros países ha ayudado a que se pueda disminuir la cantidad de delitos. Entonces pedimos nuevamente de que se mire con esos ojos de respuesta, porque realmente la sociedad está exigiendo de que tengamos una acción inmediata este tipo de flagelos. Ahora, la iniciativa no es nueva. Revisaba algunos datos y encontré que en el año 2013 la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, lanzó una iniciativa similar que me imagino acabó en los anaqueles del olvido. ¿Qué se está haciendo para que en la Asamblea Legislativa exista primero el interés en tratar el proyecto, en debatirlo, ampliarlo y perfeccionarlo, y en segundo término en considerar su aprobación? Sí, el antecedente del año 2013, como le decía hace unos minutos atrás, se ha frenado, no se ha tratado porque han indicado de que se le generaría gastos al Estado. El año pasado, el viceministro de Seguridad Ciudadana también ha hecho mención a este tema, aunque no hay un documento en físico que se haya propuesto. Ahora creemos nosotros de que es un tema diferente. Ahora viene acompañado con un respaldo, con un documento bajo la misma posibilidad que nos da la Constitución Política del Estado. Ha cambiado las cosas desde el año 2013 hasta la fecha, que por lo tanto, más estas cifras, que no son cifras menores, que es un tema que nos mantiene en alerta social y de país, creemos de que las condiciones y la obligación está puesta en mesa. Entonces, la diferencia es el tiempo, la diferencia es que hoy día tenemos cifras que son alarmantes para nosotros como bolivianos, y por lo tanto debemos tener una reacción inmediata. Hemos decidido además, presentar ante la Cámara de Senadores, porque es un ente de legislación superior, si vale el término, después del presidente, después del vicepresidente, está esta Cámara, está este equipo de ciudadanos elegidos por los bolivianos que tienen la obligación, como dice la Constitución Política del Estado, de tratar, analizar, debatir y sugerir alternativas para dar solución a esta preocupación y esa necesidad que tenemos como bolivianos. Entonces, ese contexto nos hace pensar de que hoy día va a haber el interés para poder debatir este tema, analizar este tema y, Dios mediante, obviamente, aplicarlo también en una modificación del Código Penal. Sobre el tema del costo, algunas estimaciones indican que el tratamiento anual, porque se trata de inyecciones periódicas de por vida o del tiempo que determine la justicia, tiene un costo de $1.550 para tomarlo en cuenta. Pero, ¿qué va a hacer para convencer al MAS, que es la mayoría en la Asamblea Legislativa, para que considere esta medida? Usualmente el MAS no trata con permeabilidad los proyectos que se generan en la oposición. ¿Habrá algún cambio de tendencia en este tema? Bueno, creo que hay dos aspectos importantes, ¿no? La medicación, por ejemplo, ha variado durante este tiempo. Se hablaba de que eran 300 bolivianos mensuales los que se necesitaba, pero ya hay laboratorios de todo tipo, hay de 300, 250, 150, o sea, hay la posibilidad de la accesibilidad en el tema del costo. Vuelvo a reiterar que es así la razón del rechazo el año 2013, ahora estamos en otras condiciones. Y lo segundo es que este no es un documento político. Ese es un documento de necesidad a un grupo social vulnerable. No nos estamos inventando las cifras, posiblemente pueden variar. He leído un periódico de Cochabamba que igual tiene data de hace meses atrás, que habla de una cifra menor, pero habla igual de 820 casos, ¿no? Que es una variación muy pequeña. No hay una variación grande, y lo que nosotros vamos a exigir, solicitar y hacer seguimiento como corresponde es de que se pueda tratar el tema. Ya que lo aprueben, ya que lo rechacen, que quede bajo la responsabilidad de las actuales autoridades nacionales. Pero yo creo que va a haber
decisión y una vocación, obviamente, para poder tratar este tema sin mirar un tema político. Vuelvo a reiterarle, Juan Pablo, realmente yo creo de que las autoridades nacionales están hoy día con la responsabilidad de poder darle una alternativa a esta necesidad que tenemos como país para poder disminuir y, por supuesto, ¿quién no quisiera eliminar estas cifras de este delito que es obviamente totalmente reprochable mirado desde cualquier lugar que uno lo vea? Porque más allá de cuál sea el fin de esta iniciativa en la Asamblea Legislativa, lo urgente es debatir el tema, ya sea a través de la opción que usted ha planteado o de otras que puedan surgir ante la magnitud de un fenómeno que de verdad es crítico en nuestra sociedad. Definitivamente, Juan Pablo, no estamos diciendo no, si no aprueban eso entonces no va a servir. ¿O no es la solución final tampoco? No, de ninguna manera. Mire, no es un trabajo que se ha hecho de la noche a la mañana, se ha analizado, las cifras de la Ciudad del Alto son preocupantes, son 558 casos que ha atendido la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia el año 2017, ya tenemos 157 en este año 2018 y la aplicación, la construcción de la cámara Gesell, por ejemplo, que lo ha hecho la gestión, que se ha inaugurado hace 6 meses atrás aproximadamente, nos da la posibilidad de que no haya revictimización en este caso, porque esta cámara Gesell es para atención de niños principalmente y prioritariamente, pero es una alternativa, es dentro del proceso de la investigación. Lo que aquí estamos queriendo es evitar de que existan más violaciones y obviamente si esta es una alternativa y hay otras, o por último no es esta y hay otra, el tema que se toque, pero que se haga algo, que no se analice y se debate y diga no, esto no sirve, no, este tampoco sirve, entonces ¿qué sirve? Ellos también tienen que darnos esa posibilidad y esa solución. Ha quedado muy claro el planteamiento, estaremos pendientes de cómo evoluciona el debate que ojalá llegue a cristalizarse en la Asamblea Legislativa y desde luego la convocaremos para tomar el pulso a esta propuesta. Gracias, Juan Pablo, nuevamente con mucho respeto, con mucho respeto a las autoridades que hoy día están en el legislativo de nuestro país. Este tema tiene un contexto y tiene un trasfondo definitivamente social. Creemos de que todos estamos en la obligación de generar aportes y en este caso nosotros desde la Ciudad del Alto como primera ciudadana de este municipio es que he realizado esta iniciativa, esta solicitud para su tratamiento. Por favor les pedimos de que no distorsionen y gracias a la sociedad civil, a la opinión de la gente que es la que realmente le está poniendo también ese eco que creemos que es necesario y fundamental para que, reitero, haya seriedad y haya decisión. Puede ser política, decisión por necesidad social para tratar este tema. Muchas gracias. La palabra de la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón. Y cerramos este segmento del tema con Piti Garamendi y nuevos comentarios que han llegado a través de las redes. Así es, Juan Pablo, vamos con más comentarios. Nos escribe Alison Orozco. Dice, yo creo que es un buen castigo para los violadores. María Usa nos dice, estoy muy de acuerdo con la castración química, basta de violaciones a los niños y niñas adolescentes, es hora de poner un alto. Gustavo nos escribe y dice, esta ley que está en proceso debería ser aprobada, ya que se escucha cada día uno o más casos de violación a menores y considero que sería un buen escarmiento para este tipo de personas. Alex Fernández nos dice, no es adecuado del todo, queda un componente que no se ha tomado en cuenta. Un violador es un ser violento. Luego de la castración química puede tomar venganza con la víctima. Considero viable un castigo mixto. Castración química más reclusión. Vamos con el último comentario. Nos escribe Ale Arelis Chayapa. Dice, estoy de acuerdo con este método para dar una posible solución a este gran problema que sufren los menores de edad en Bolivia.